para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Tengo el agrado de saludar, de presentar en la mañana de aire de Santa Fe a Jorge Giacobes, analista político, consultor de opinión pública. Hace muy poquito incluso ha salido un informe, una encuesta de opinión pública sobre el gobierno nacional para hacer un análisis general. Jorge, bienvenido a Aire de Santa Fe. Muy buena mañana para vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buena mañana para ustedes también. Y también soy sabalero, paso el dato. También para... rojinegro, claro. también rojinegro. ¿Nacido en Santa Fe, Jorge? ¿Nacido en Santa Fe? Nacido en Capital. Ah, Nacido en Capital. Así que soy sabalero expatriado, digamos. Ah, ¿de familia Mirá. acá en Santa Fe? Claro, porque mi viejo era santafesino. Sí. Ahí va, viste, claro, mirá vos. por supuesto. Bueno, a ver, Jorge, estuve chequeando acá esta encuesta de opinión pública, muy interesante, 2.500 casos, esto se hizo en el mes de mayo, realmente muy completa, donde da un porcentaje de la imagen positiva no solamente de Javier Milei, sino también de varios representantes protagonistas de la escena política actual, de un 58% de imagen positiva, si mencionamos, ¿no?, el caso del presidente Javier Milei. ¿Es un número Sí. que se estimaba previo al informe? ¿Sorprende? No, a mí me sorprende. Uh-huh. Me sorprende. Todos los meses anteriores, diciembre, enero, febrero, marzo, nos habían medido más o menos 54 puntos. Uh-huh. El mes pasado bajó 2. Y entonces nos preguntamos, ¿esto puede ser una variación estadística? Sí. ¿Puede haber empezado el goteo también? Tenemos que esperar al mes que viene, y este mes entonces lo volvimos a medir y lejos de bajar, no solo recuperó esos 2 puntos, sino que fue bastante más para arriba, ¿no? 58, casi 59 puntos Sí. de imagen positiva. Y también están subiendo algunos de sus ministros, por lo menos los que estamos midiendo, Patricia Bullrich, Adorni, Caputo, Villarruel, que se había comido un escalón grande en aquella discusión por el primer aumento del sueldo de los senadores, había bajado como 8 puntos, en solo un mes también los recuperó. Es decir, hay una opinión pública, hay una parte de la opinión pública que claramente los está protegiendo. Sí, Del otro lado, las opciones que aparecen aquí son, imagen positiva, regular, negativa o, una que de no conocerlo. Pero Claro. tanto Milei, Villarruel, Adorni y Bullrich, los 4 superan el 50%, incluso el 55%. sí, Caputo también. Ujú. Caputo también. Claro, Así Caputo que, también, sí. Bueno, perdón. Sí, Iba a adelante. decir esto. Del otro lado, en la otra esquina del ring, el kirchnerismo está con números muy bajos, Ujú. que se mantienen. Kicillof con 25 puntos de imagen positiva, Cristina con 20, ya después Massa es la nada, como fue siempre, Máximo Kirchner tiene 9% de imagen positiva. Es decir, hay como 2 universos, toda la encuesta describe 2 universos emocionales en la Argentina. Un universo muy parecido a la cantidad de gente que votó a Milei en la segunda vuelta. Yo creo que ahí hay 2 públicos diferentes, pero si querés después entramos en eso. Ese 55% está aferrado a una esperanza. Cuando le pedimos que nos diga qué emoción le despierta a la Argentina, hablan de esperanza. Sí. Esa gente está necesitando creer que esto puede salir bien. ¿Ok? Punto 1. Del otro lado, tenemos al casi 45% de la población argentina que está en una situación emocional que es de tristeza Ujú. y que no tiene además representación política y que creen que esto va a salir mal. Es importante entenderlo así, desde lo emocional, mucho más que desde lo racional o que desde lo ideológico, porque en definitiva son 2 sistemas de creencias. Los dos, todo el público, toda la Argentina está viviendo una crisis económica que es muy severa, pero no es lo mismo vivirla creyendo que esa crisis es para mejor que creyendo que esa crisis es para peor. Hay unos, el 45% de los argentinos que creen que esto va a salir mal, anda arrastrando los pies por la calle, la están viviendo mal, Sí. en serio, genuinamente Sí. mal. Y los otros están aferrados a esta esperanza. Lo interesante de saber que son sistemas de creencias es entender que se pueden componer y descomponer severamente en tiempos muy cortos. Milei mide 59% de imagen positiva. Ojo, porque Alberto se cayó de 10 puntos más, de 69. Sí.
Y ojo porque Cristina se cayó del 54% en las generales de una reelección. Y ojo porque Macri, es decir, esta imagen positiva, que el gobierno la toma con alegría y que su público la toma con alegría, yo advierto que es un balcón muy alto, enjabonado y que no tiene baranda. Es muy buena esta comparación que das con presidentes anteriores. Jorge, vos sabés que marcabas algo de de estas dos miradas que hay, bien distintas, y en una parte de esta encuesta se le preguntó justamente cuánto tiempo crees que podés resistir la actual situación económica. Y hay dos porcentajes muy cercanos, uno del no puedo resistir nada, que es el 30%, y otro de puedo resistir 4 años del 27%. Ahí está un poquito la discusión, ¿no? De estos dos frentes. Sí, aunque en realidad en los matices del medio está lo que va finalmente a zanjar el clima en cada momento. Mira, sí. Lo primero que te digo es lo siguiente. A mi criterio, la suerte de Milei no está en cuántos diputados, en cuántos senadores tenga, en cuánta ley tenga, en cuánta pelota le den los gobernadores, en el cierre del INADI. Es decir, mucho de lo que discutimos todos los días son situaciones de segundo o de tercer orden. El corazón de lo que le vaya a pasar a Milei tiene que ver con dónde está la frontera de dolor tolerable de los argentinos. Hasta dónde aguantan y cuándo se empiezan a descomponer. Hasta ahora, la historia indica que nunca nos bancamos un tratamiento hasta el final, ni por izquierda ni por derecha. Entonces hay que encender las alarmas. Cuando salimos a investigar y hacemos este tipo de preguntas, entonces nos encontramos ese 30% que dice yo no puedo resistir nada, ya está, ya estoy en el límite. Esa gente no lo votó a Milei, esa gente tiene imagen negativa, es el kirchnerismo, es lógico que digan eso. El 27% que está en la otra punta que dice yo aguanto 4 años, es lógico también porque es el 30% que lo tiene más idealizado, que lo votó en la PASO, en la general, es preferentemente joven, es fácil ser liberal y decirme la banco si la boleta de la luz la paga tu papá. Claro. Y en el medio está, por ejemplo, el 25% que lo llevó a la presidencia, que son los viejos meados, a los cuales los liberales tuvieron que salir a pedir disculpas para votar en contra de Massa en la segunda vuelta. Che, lo que decís en el medio, ¿puede estar representado por este 15% que dijo puedo resistir 6 meses y otro 16% que dijo puedo resistir un año? Exactamente. Ese 15% que dice puedo resistir 6 meses, 10% lo votó. Y de ese 17% que dice puedo resistir un año, 15% lo votó. Entonces, lo que yo digo es del 55% de Milei, 10% está cerquita de la frontera de dolor tolerable y le está diciendo algo así como, negro, yo te estoy bancando, pero antes del fin de año aflojame la cincha porque no doy más. Claro. Sí. Y hay otro 15% que dice lo mismo, antes de mitad del año que viene aflojame la cincha porque no doy más. Entonces, ojo con estos dos escalones porque si se los come se va a tropezar con dos piedras, una mide 10 y la otra mide 15. ¿Qué tal, Jorge? Mi nombre es Beba. Bueno, un poco tiene que ver con todos los gobiernos. En el gobierno de Macri se esperaba el primer semestre para ver cómo eran los resultados. Es como que la esperanza de los argentinos se renueva. En el gobierno de Alberto Fernández también tuvo una muy buena imagen los primeros 6 meses, pero bueno, también con la llegada de la pandemia y todas las cosas que se sucedieron, su imagen cayó abruptamente. Pero me parece que siempre se renueva la esperanza. ¿Esta vez vos creés que hay una mayor cantidad de gente que tiene esperanza, menor? ¿Cómo la ves comparada con otros años? No, es más o menos igual. Es muy bueno, porque hay que entender que la renovación de la esperanza es constitutivo del ser humano. Necesitamos creer, necesitamos ilusionarnos, necesitamos idealizar. Ahora, después lo que sucede es que eso se descompone cada vez más rápido. Mira, la tolerancia social a Cristina le duró 6 años, porque ella se empezó a descomponer en las elecciones de segundo término de su segundo mandato. 6 años. A Macri la opinión pública lo bancó no 6, pero sí 2 años. Después de las elecciones de medio término se empezó a descomponer. A Alberto, que es un caso particular y con asteriscos, le duró 3 meses. Claro. Pero en los 3 casos hubo una bola de entusiasmo. Eso quiere decir que los argentinos nos enamoramos con la misma intensidad cada vez, pero se nos rompe el corazoncito
cada vez más rápido. Pasa que nos Entonces, desenamoran todo el Claro. tiempo, Jorge. No, bueno, y es absolutamente lógico, Sí. es absolutamente lógico, porque la verdad es que los tipos que han gobernado hasta ahora convirtieron un país de 75% de clase media en el año 72 en 60% de pobres hoy. Tremendo. Sí, es terrible. En el mismo periodo de tiempo, China sacó 400 millones de personas de la pobreza y las puso en la clase media. Ujú. Es lógico que se hayan roto los corazones, es lógico que nos hayamos enojado con todo, es lógico que hayamos descabezado todo el sistema político, ¿no? Jorge, Alejandra te saluda. En base a esto que vos mencionabas de la esperanza como una de las palabras que se escuchó mucho en la encuesta, ¿puede ser que eso sea justamente lo que sostiene que la mayoría crea que lo peor ya pasó? Que también es una de las preguntas que ustedes hicieron. Exactamente. El 50 y arriba del 50%, el 57% de los argentinos cree que lo peor ya pasó. Ujú. Y son los que están sosteniendo a Milei. Y yo me pregunto, che, ¿de verdad ya pasó? Claro. ¿O todavía quedan unos cuantos meses de pelea contra la inflación y después viene la oleada del desempleo, ¿no? Y después viene la recesión económica y todavía tenemos que esperar que al mundo le den ganas de invertir a la Argentina si podemos establecer algo de nivel de confianza? ¿En serio lo peor ya pasó? Si lo peor ya pasó y esto empieza a recuperar, vas a tener un presidente para 200 años, vas a tener un Perón. Pero si eso no sucede y todavía hay mucho desierto por transitar, entonces esta gente se va a empezar a desilusionar en algún momento, por lo menos se va a empezar a resquebrajar. El yo cuando está fuerte, te permite encarar un esfuerzo, como cuando yo quiero dejar de fumar o cuando alguien arranca una dieta. Vos arrancás creyendo que llegas hasta el final. Vos arrancás entusiasmado, arrancás esperanzado, ves el premio. Yo veo el premio de dejar de fumar. ¿Entendés? Me voy a evitar el cáncer, me voy a ahorrar la guita, no voy a tener olor en la ropa. El que arranca una dieta sabe que va a estar mejor, que se va a sentir mejor, que se va a ver más lindo. Ahora, a veces nos quebramos en la semana 5, a veces nos quebramos en la semana 10, a veces nos quebramos en la semana 5. No es que no nos entusiasmamos, no es que no aceptamos el tratamiento, sino que en algún momento flaquea el yo y se quiebra. Sí, vos sos bastante cauteloso, digamos, en lo que estás viendo, ¿no? Yo soy muy cauteloso. Sí. El gobierno, frente a la publicación de estos resultados, lo tomó con una gran alegría, y su público también, y yo digo, ojo, porque estamos frente a una esperanza que es muy frágil. No es que no está sucediendo, sí está sucediendo, pero es muy frágil. Consulto, porque es alguien que no veo aquí en la encuesta, Jorge. La imagen de Juan Grabois en los últimos tiempos, después de haberse como precandidato a presidente y demás, ¿ha crecido? Porque siento que de los opositores es el que un poquito más se está aprovechando y poniendo el grito en el cielo, bueno, ahora con el tema de las denuncias a los alimentos y demás. Sí, mira, en meses anteriores hemos medido a Grabois, hemos medido a Beliboni también, Sí, que son dos especies de rockstar de la queja hoy, sí. y la imagen se parece mucho a lo que mide el kirchnerismo. Bien. ¿Entendés? Es muy poco. El opositor al gobierno hoy no tiene una referencia política que tenga prestigio. Tiene tipos que llaman la atención, pero que llaman la atención mal. Claro. Entonces, a la Plaza de Mayo, un día va la momia blanca, otro día va la momia negra, otro día va Frankenstein y otro día va el hombre lobo. Está bien, la queja está así, pero no tiene ningún sentido porque nadie está construyendo futuro. Bien. Ahí, nadie está construyendo una propuesta mejor, ¿no? Milei está frente a la nada. Hay un dato, Jorge, que también es interesante, ¿no? Porque todos hablamos de la inflación, del dolor en el bolsillo, pero se podría decir que la corrupción está palo y palo con la inflación como los grandes problemas de la Argentina, ¿no? Eso también te lo marcaron. Sí, pero vos sabés que en los últimos 3 años, cuando le preguntábamos a la gente cuál es el principal problema de la Argentina, la inflación dominaba abiertamente. Es decir, era una palabra enorme en la nube de palabras, y después venía la economía. Y ahora se empezó a achicar. Y la inseguridad, que siempre aparecía segunda o tercera, también se empezó a achicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejaron de ser un problema, no. Yo creo que a la gente le da la sensación de que alguien se está encargando nomás. Claro. De que ahora alguien está metiéndole mano a los dos temas. No dejaron de ser un problema, sino que alguien se está encargando. Y eso me parece que calma un poco el ánimo respecto de estos temas. Pero cuando... Mira, la demanda en el ser humano
es absolutamente inagotable. Todos los que estuvimos casados alguna vez lo sabemos. Aparece una demanda, la calma, y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra. Esto sucede también para la política. Entonces, cuando baja una demanda, aparece otra. Y ahora aparece la corrupción. El presidente, el viernes, utiliza estos datos para hacer su interpretación, que no es la mía, de estos datos. Y dice, la opinión pública nos está pidiendo a nosotros que seamos el gobierno más honesto de la historia. Y esa es media interpretación. Claro. Porque yo tengo certificado que en el público que apoya mi ley, además la corrupción quiere decir otra cosa, porque hay una sed de venganza respecto de aquellos que para ellos tuvieron la culpa de lo que le pasa al país. Es decir, de que los políticos corruptos vayan presos. Esa demanda tiene un nombre y un apellido. Cristina Kirchner. Que vaya presa Cristina Kirchner. Y eso no va a pasar. Entonces, esa demanda, el presidente en todo caso, si le va muy bien y tiene realmente un gobierno honesto durante 4 años, vamos a ver si lo puede hacer. De todas formas, esa demanda va a ser cubierta por la mitad, no completamente. Claro. Jorge, lo conocías a Javier Milei, ¿no? Lo conocés en realidad. Sí, por supuesto, si vino a los programas de televisión que yo hacía, venía una vez por semana. ¿Tuviste compartiste el programa de el día que se conoció con Fátima? ¿Puede ser? Claro. También estuvimos juntos en el programa de Mirta Legrand el día que él conoció a Fátima. Ah, bien. O sea que, y conociéndolo, ¿no? Desde antes y demás, ¿la opinión personal sobre este tema? ¿Sobre lo que viene haciendo en estos primeros meses? Mira, por el métier en el cual yo estoy inserto, te digo que no conozco a nadie que sea normal. No hay nadie normal. Y no lo digo ni en términos positivos ni en términos negativos, digo normal por fuera de norma. Para muchas profesiones, tenés que tener una estructura psíquica particular, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, que un cirujano no es normal. Una persona que está dispuesta a cortar a otra al medio no es normal. Yo no puedo cortar a otra persona al medio, no lo puedo hacer, ni aunque sea para bien. No lo puedo sublimar ni para bien. Una persona que tiene una profesión que tiene que ver con un chumbo en la cintura y tirarle a alguien, aunque sea en función de la protección de la sociedad, yo no lo puedo hacer, por ejemplo. Claro. Entonces imagínate que 2 personas entran a estudiar medicina y uno termina siendo pediatra y el otro termina siendo, cirujano. ¿Ok? Las estructuras psíquicas son diferentes. Los políticos tienen una estructura psíquica bastante particular, tienen egos desmesurados y tienen, por lo general, lo más importante que los moviliza es una herida narcisista forjada en la niñez. Herida narcisista forjada en la niñez. Que esto se ve muy reflejado, Milei. Sí, y todos los anteriores. Ajá. Trata de revisar, un día dedíquense a revisar la relación de cada una de las personas que han sido importantes en la política argentina con sus padres. Sí. Desde Perón incluso. Sí, ni hablar. Claro. Entonces, están buscando la aprobación de los demás a cualquier costo. Y entonces lo van a tratar de hacer en la política como también se hace en otros lugares, ¿no? En los medios, ni hablar, ni hablar y demás. Entonces, Milei, ¿qué es? Milei es un hombre que está fuera de la media. Veremos a resultado en qué medida para bien y en qué medida para mal. Pero no lo evalúen como una persona estándar. Jorge, no sé si tiene una consultita más la mesa, pero linda charla. Sí. Jorge, con respecto a la encuesta, vuelvo un poquito porque me quedó una duda. Por ahí vemos que la palabra que más grande aparece es esperanza y después vemos inflación, corrupción, pobreza, Milei y siento que antes las encuestas me parece que era más fácil hacerlo y que eran mucho más lineales. Dependiendo cierta clase social, votaba tal. Hoy me parece que eso se mezcla un poco. ¿Puede ser que es más difícil encuestar y sacar algún estereotipo de votante o de encuestado? Sí, es mucho más difícil de encuestar ahora que hace 20 o 30 años. Después, si querés, hablamos de eso. Pero esta elección en particular no se explicó por rangos sociales, por rangos socioeconómicos. Esta elección fue la elección más por generaciones que vi yo en 35 años. Sí. Vos fíjate que en las PASO y en las generales también, los menores de 30 años votaron a Milei,
los que estaban entre 30 y 50 años votaron a Massa, y los mayores de 51 años, en aquel momento los viejos meados, votaron por Patricia Bullrich. Y después, frente al escenario de segunda vuelta, los jóvenes le salieron a pedir disculpas a los viejos meados para votar en contra de Massa, y eso definió la elección. Pero eso te pone en noción de que lo que está pasando está visto dependiendo del momento vital en el cual estás de la vida. Hoy por hoy el 55% de Milei contiene jóvenes y contiene a los más grandes. Están en dos momentos vitales distintos. El menor de 30 años es fácil decir soy liberal y me la banco si la boleta de la luz la paga tu papá. Claro. El mayor de 51 años que está en la finalización de su vida productiva o en la jubilación, cuando no dé más, no tiene donde caerse muerto. ¿Sabes por qué? Porque se da vuelta y le pide ayuda a los hijos, que son el rango que ni siquiera lo votó, y que ya están con la soga al cuello porque están criando hijos, porque están pagando el alquiler, porque están pagando el auto. Entonces, esos dos públicos, vistos como lo preguntás vos, se van a descomponer en tiempos diferentes y con síntomas diferentes. Bien. Jorge, recién mencionaste los servicios y hay una pregunta también. ¿Cuánto dinero extra estás dispuesto a pagar por la luz, el agua y el gas con tal de ayudar a reducir el gasto fiscal? Y acá el 45% dijo nada más. Basta, claro. Bueno, muy bien. Y acá tenemos un problema, que es que Milei está frente a un público que es absolutamente inmaduro e incoherente. Claro. Que no es tan liberal como él cree que es. Entonces, ojo, porque él está enchufando aires acondicionados a un sistema eléctrico que tiene un cable que es muy finito. ¿Estás dispuesto, decía la pregunta, estás dispuesto a pagar más por la luz, el agua y el gas con tal de ayudar a reducir el déficit fiscal? El 45% dice que no. Está bien, son los que no lo votaron, sácalo. Pero el 55% que sí lo votó no está dispuesto a pagar más. Apenas el 20% está dispuesto a pagar el 100% más. 20, no el 55%. Ni siquiera el 30% original. El 14% está dispuesto a pagar 50% más y el 19% está dispuesto a pagar un 25%. Sí. No le alcanza a Milei. Tiene que aumentar los impuestos mucho más que esto. Sí. Y la gente ya le está diciendo, flaco, ¿sabes qué? No aguanto. Total. Sí, hay una cierta incoherencia. Es verdad lo que decís, ¿no? Del votante de Milei, esta incoherencia de que por un lado te tengo allá arriba con una imagen positiva del 58%, pero por otro lado, y no, la verdad que no estoy dispuesto a pagar más de luz, agua y gas para ayudar a reducir el déficit fiscal. Jorge, yo te quiero consultar por algo brevemente que recién decías, de esto de que claramente no es lo mismo realizar una encuesta hoy que hace años atrás, hace muchos años atrás. ¿A qué hace referencia particularmente? Mira, las encuestas están en el ojo de la tormenta, Sí. ¿no? Y están absolutamente sospechadas. Totalmente, sí, es verdad. Y a mí me gusta hablar abiertamente de esto porque yo soy un enamorado de mi ciencia y no protejo para nada a mis colegas. Entonces digo, mucha gente dice yo no creo en las encuestas. Y ahí hay un error que es enorme porque detrás de las encuestas hay teoría de los grandes números, teoría del muestreo, matemática. Es difícil ponerte en la posición de que no crees en la matemática. Ahora, yo entiendo que lo que quiere decir la gente es no creo en los encuestadores, Claro. no creo en las encuestas. Y ahí tienen razón, porque el prestigio de mi ciencia se lo llevó puesto una manga de hijos de puta contratados para mentir, no para trabajar, para mentir. Claro. Entonces el problema principal no tiene que ver con las encuestas, tiene que ver con la deshonestidad. Ese tema uno. Después, de aquellos que trabajan honestamente, que trabajamos honestamente, la ciencia está teniendo cada vez más desafíos en todos los eslabones de su producción. Por ejemplo, cuando nosotros arrancamos a hacer una encuesta, lo primero que hacemos es diseñar una muestra. ¿Okay? Esa muestra, ¿sobre qué la vemos? Sobre aquello que creemos que es la población nacional, eso te lo dice el censo. Los últimos 2 censos son una cagada. Es decir, los últimos 22 años de datos en la Argentina son un horror. Ya arrancamos con un nivel de miopía monstruoso. Después tenemos que elegir un instrumento de recopilación de los datos. Todos los instrumentos de recopilación de datos, el que vos quieras, tiene algún sesgo. El sesgo no es una mentira, el sesgo es un tipo de miopía. Las encuestas telefónicas, por ejemplo, no llegan al 50% de los hogares que no tienen teléfono fijo. Claro. Yo no utilizo ese método, utilizo un método de mobile research impuesto por redes sociales que me permite ver al 85 o al 90% de la población. Hay 10 que me queda fuera. Es una miopía, la tengo que aceptar, la tengo que pelear, pero está ahí. Después, el formulario tiene que ser cada vez más lúdico porque la gente ya sabe que está siendo investigada.
Después tenemos un problema también que tiene que ver con el encuestado. Respecto de 10, 20, 30 años atrás, lo que estamos viendo es una deforestación mental brutal. Hace 15 años que 7 de cada 10 chicos no terminan el secundario y que la mitad de los universitarios tienen un título en la mano y no tienen lectura comprensiva. Y yo con esa gente tengo que hacer un ejercicio cognitivo. ¿Entendés? Es decir, es cada vez más duro, es cada vez más difícil. Y después tenemos un problema con la prensa, que es la que publica las encuestas, que es de interpretación. La gente que cree que sabe lo que es una encuesta en realidad no sabe leer los datos de una encuesta. Te voy a dar un dato particular, digamos. En las elecciones del 2015, ¿te acordás Scioli contra Macri? Sí, que se define en balotaje. Que después se definió en balotaje. Estábamos en la general. Y la discusión en ese momento era si Scioli pasaba o no pasaba los 40 puntos. Nosotros hicimos la encuesta anterior a las elecciones y nos dio 40,3. Con el margen de error, podían ser tranquilamente 38 y podían ser tranquilamente 42. Entonces nos miramos con mi viejo, todavía estaba vivo, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque la situación es frágil. Y entonces publicamos la encuesta con una pequeña columna al lado que decía frágil pronóstico electoral, nos da 40,3, muchachos, tranquilamente puede ser 38 y también pueden ser 42. Punto, no teníamos nada más para decir. No sabíamos si el hombre iba a pasar o no los 40 puntos. La mandamos para adelante, perfil, tapa, Giacobbe, 2 puntos, gana Scioli en primera vuelta. Claro. Sí. Terrible. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Tremendo. Bueno, las encuestas están cada vez más difíciles, es cada vez más interesante, ¿no? A los que nos gusta investigar comportamiento humano lo tomamos como un desafío. Total. Está cada vez más lindo, más picante. Pero a mí me gusta hablar abiertamente de lo que sucede con las encuestas y también sacarlas del lugar de la adivinación. Nosotros no adivinamos el futuro. Nosotros lo que hacemos es preguntarle a la gente qué va a hacer dentro de un mes frente a tal circunstancia. Y la gente puede cambiar de opinión. Suponete que yo les hago a ustedes una encuesta. Ahora, muchachos, a ver, el 1 no de junio, sino de julio, ¿qué van a hacer? Y ustedes me dicen, mira, yo voy a ir a comer una pizza. Y yo publico, los muchachos acá en la radio me dicen que van a ir a comer una pizza. Y después ustedes deciden no ir a comer una pizza, deciden ir al teatro. Total. ¿Me equivoqué? No, vos no te equivocaste. El que siguió la otra persona es... Estamos tratando de medir algo que se mueve todo el tiempo, Totalmente. No adivinamos el futuro. ¿Ok? Jorge, muchísimas gracias, en serio, por tu tiempo. Un placer poder haber tenido esta charla aquí con nosotros en Aire de Santa Fe. Abrazo enorme. Jorge Giacobbe, analista político, consultor de opinión pública, que realizó desde su consultora Giacobbe este informe de opinión pública que da a un Milei con un 58% de imagen positiva, pero atente con este número porque son números que también tuvo Cristina, que también tuvo Alberto, que también tuvo Macri en su momento, y es estar en la cima, pero como dijo, un eslabón incluso hasta algo enjabonado y propenso a resbalarse en cualquier momento. Ojo con el balcón que está enjabonado.